Buenos días familia Choti, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar una deliciosa lasaña de atún, una versión muy sencilla, muy rápida que van a poder hacer en casa y que van a poder disfrutar con sus familias. Lo primero que vamos a hacer es cortar nuestras cebollas. Vamos a hacerlo con una cebolla grande blanca, la cual vamos a cortar primero en cuadritos. Y posteriormente vamos a hacer lo mismo con la cebolla larga o de verdeo o cebollín. Yo estoy usando 3 porque están bien pequeñas, puedes usar incluso 2 que estén más o menos grandecitas. Luego vamos a hacer lo mismo con 3 ramas de apio, vamos a cortarlas en bastoncitos y luego los vamos a cortar en cuadros. Reservamos y es momento de continuar con la zanahoria. Yo estoy usando una zanahoria grandota, así que tú puedes usar 2 de tamaño mediano. Primero sacas una lámina, luego por ese lado lo vas a poner de base y vas a continuar cortando las láminas, posteriormente en bastoncitos y después en cuadros. Ahora vamos a cortar el pimentón. Estoy usando medio pimentón rojo, lo cortamos en cuadros bien finitos. Y ahora reservamos y vamos a continuar con los tomates. Yo estoy usando 3 tomates muy maduros, son pequeños, tú puedes usar incluso 2 de tamaño grande. Y luego vamos a hacer lo mismo con 2 cabecitas de ajo, las vamos a cortar finamente y rematamos o finalizamos con el cilantro. Vamos a cortar finamente el cilantro y ahora vamos a irnos a una sartén que está precalentada. Ponemos un poquito de aceite e integramos las cebollas. Vamos a dejarlas cocinar hasta que se pongan transparentes, pero mientras tanto sazonamos con pimienta, orégano, yo pongo cúrcuma, aprovechen para poner cúrcuma y pimienta negra. Esta combinación es muy buena para la salud, así que bueno, yo se los recomiendo. Luego integran el pimentón y una parte del cilantro. Seguimos acá mezclando y posteriormente integramos el tomate. Ponemos el tomate, vamos a ir mezclando y la idea es que esta va a ser nuestra salsa, nuestro sofrito para la lasaña. Así que revuelve muy bien, agrega un poco de sal inicialmente, sigue mezclando y vas a dejarlo acá hasta que el tomate se deshaga, quede completamente blando y se empiece a formar la salsa, unos 5 minutos aproximadamente. Y este es el resultado, ya todos los sabores están bien mezcladitos. Retiramos del sartén e integramos la zanahoria y el apio en rama. Luego de licuar toda nuestra salsa, la integramos a esta mezcla y barremos todos los residuos con un poquito de agua, la cual también integramos acá a nuestra salsa. Probamos si está bien de sal y rectificamos el sabor. Posteriormente vamos a dejarlo por unos 5 minutos y ahora es momento de empezar a precocinar las láminas de lasaña. Ustedes van a poder usar el producto de su preferencia. Hoy en día hay espaguetis y todo este tipo de productos que son libres de gluten, así que también se los recomiendo que los puedan usar. Luego que la salsa ya se ha reducido por unos 5 minutos, es momento de integrar las 2 latas de atún. Si quieres hacer muchas más capas de la lasaña, pues vas a poder integrar otro atún más. Luego pones el resto del cilantro que te había sobrado y esta salsa ya está lista para hacer nuestra lasaña. Así de fácil. Vamos a hacer una lasaña de atún. Ahora en el recipiente lo primero que vamos a hacer es poner una parte de esta salsa y luego vamos a empezar a armar nuestra primera capa de lasaña. Vamos a poner estas láminas, como les dije, van a precocinarlas, dependiendo del producto es el tiempo de cocción. Así que revísenlo en la parte posterior y repitan el proceso. Luego ponemos una capa generosa de la salsa de atún, buscando siempre que nos quede parejo por toda la superficie. Una vez lo tengamos listo, pues vamos a poner un poquito de queso. Esto es opcional, lo puedes poner solo al final o también entre las capas. Luego vamos a poner otra capa de nuestras pastas o nuestras láminas para hacer lasaña. Vamos a hacerlo perfectamente cubriendo toda la superficie del recipiente, que no nos vayan a quedar por ahí algunos huequitos.
Y como les digo, hoy en día hay muchos productos que se pueden usar hechos con quinoa o con otro tipo de productos que son libres de gluten, así que es una excelente opción para hacer también esta lasaña. Luego vertemos el resto de la salsa que nos había sobrado y así como está, ustedes pueden poner otra lámina más o pueden poner directamente el queso sobre la salsa y así de fácil hemos hecho esta lasaña. Pero antes, mis corazones, ponemos otro poco de queso parmesano también y así como está la vamos a llevar a un horno que ya está precalentado a 180 grados por 30 minutos. Así de fácil vamos a hacer esta lasaña. Y después de este tiempo, este es el resultado espectacular de esta lasaña de atún, súper recomendada. Les aseguro que el sabor es exquisito. Es una receta muy fácil de hacer, ustedes van a poder variarlo de acuerdo a sus necesidades y si a ustedes les ha gustado esta deliciosa receta yo los invito para que se suscriban y activen la campanita en la función de todos y por supuesto regálenme un like si les ha gustado. Y miren, yo me quedo por acá probando esta delicia de lasaña, les aseguro que es una receta que aprendí de mi tía Giomar, que sigo amando y sigo preparando en casa y que hoy se las quiero regalar para todos ustedes. Al final siempre tendremos todos los ingredientes usados en cada receta, al igual que en la cajita de información. Y recuerda seguirnos también en todas nuestras redes sociales. Un beso grandote. Chao.